Muy buenos días, estimados y estimadas alumnos y alumnas de Historia Universal. Es importante reconocer que la Segunda Guerra Mundial es el conflicto de mayor importancia en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, estas clases de julio nos ocuparán en este tema tan relevante. Entonces, lo que corresponde en esta oportunidad es analizar, comprender, conocer las principales características de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Conflicto que se inicia en 1939. Sin embargo, existen una serie de causas que implican el inicio de esta conflagración mundial. En primer término, diremos que existen una serie de causas o antecedentes de la Segunda Guerra Mundial que son mediatas, es decir, están más lejos en el tiempo, pero influyen en el inicio del conflicto. Tal es el caso de el imperialismo económico y la neocolonización del siglo XIX, la época victoriana, cuando las grandes potencias de Europa se expandían por todo el mundo en búsqueda de materias primas para sus productos industrializados y a la vez vender sus productos industrializados en África, Asia, Oceanía, incluso en América. Estas luchas de poder que también habían generado la Primera Guerra Mundial se proyectan a el inicio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la yuxtaposición de intereses económicos en el mundo es una causa mediata de la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto relevante en este sentido es el nacionalismo. Es decir, todas las potencias europeas pensaban en transformarse en la primera potencia mundial. El país original, la metrópolis original, debía ser la primera potencia. Por lo tanto, el nacionalismo es otro factor a considerar. Durante el mundo de entreguerras, destacan como antecedentes de la guerra en forma más inmediata el Tratado de Versalles, es decir, las cláusulas de este tratado que humillaron a los alemanes. Por lo tanto, ese pueblo clamaba por reivindicaciones. La crisis económica de 1929 y sus consecuencias políticas es otro antecedente, puesto que al existir una crisis económica y la opresión económica de unos, las democracias, sobre otros, los totalitarismos, eso va a indicar también el inicio de la guerra. Los totalitarismos como ideas de tipo políticas, nacionalistas, extremadamente racistas y por supuesto autoritarias, también van a generar el inicio de la guerra. A lo anterior se contrapone la debilidad de las democracias occidentales, que no fueron capaces de detener el expansionismo del nazismo, el fascismo y el comunismo. Y también destaca la política de pactos, es decir, las nuevas alianzas que están surgiendo durante el mundo de entreguerras. Las fechas concretas se limitan a septiembre de 1939, fecha en que se inicia la Segunda Guerra Mundial.
en los últimos años de la década de 1930 van a surgir en Europa nuevas alianzas que, en definitiva, van a generar luego el inicio del conflicto. Destaca entonces, en 1937, el surgimiento del eje. Se conoce la historia como el eje Roma, Tokio, Berlín, ya que este grupo de países, todos ellos totalitarios, serán los países expansionistas que buscarán reivindicaciones y extremadamente nacionalistas. Estos países totalitarios se van a unir y le llaman los historiadores a esta alianza el eje. En contraposición, un año después, 1938, las potencias aliadas democráticas como Inglaterra, Francia, Bélgica, se unirán para oponerse a un supuesto ataque del eje. Y estos países se autodenominarán los aliados. Posteriormente, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los aliados serán una gran cantidad de países, destacando en 1941 el ingreso a esta alianza de Estados Unidos y la Unión Soviética. Cabe hacer notar que, tras un amplio operativo de inteligencia, en 1939 también firman un pacto secreto de no agresión Alemania y la Unión Soviética, ambos totalitarios, pero oponentes desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, la idea de ambos países era no enfrentarse en esta guerra, puesto que ambos deseaban territorios que para entonces estaban en manos de Polonia. Sin embargo, durante el transcurso de la guerra, Hitler desconoce este pacto y de todas formas atacaría la Unión Soviética. Entonces, los pactos y alianzas son un elemento fundamental para el desarrollo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1936 y 1939, en Europa ocurre un hecho trascendental. Este es la Guerra Civil Española. En este conflicto van a participar las ideologías en forma directa. Estas ideologías se basan en el totalitarismo que quería imponer Francisco Franco, el dictador español, y la democracia que quería imponer el sistema político basado en los partidos republicanos. A su vez, la monarquía seguirá vigente, pero solo como un símbolo. Esta guerra civil sirve para que las grandes potencias de Europa prueben sus armas en los diversos conflictos desarrollados en la Guerra Civil Española. Entonces, era este conflicto un verdadero campo de pruebas de armamento. El dictador español Francisco Franco, totalitario, será el que venza en este conflicto, gracias al apoyo recibido por Mussolini y Hitler, quienes facilitaron la operación militar que logró el triunfo de Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Paradojalmente, España durante la Segunda Guerra Mundial será un país neutral. Sin embargo, al término de la guerra, en 1945, el territorio español sirvió para que muchos oficiales nazis y fascistas escaparan desde Europa. Y el camino
de esta gente principalmente fue refugiarse en Sudamérica. Entonces, la Guerra Civil Española es el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como lo muestra este esquema, existen una gran cantidad de antecedentes o causas que dan inicio a la Segunda Guerra Mundial. Todas ellas son relevantes y nos corresponde entonces hacer un resumen de estas causas que iniciaron la Gran Guerra Mundial de toda la historia del hombre. Entonces tenemos causas políticas, como por ejemplo el Tratado de Versalles, la humillación de Alemania y las pérdidas económicas de los germanos durante la Primera Guerra Mundial y el mundo de entreguerras. Otro antecedente relevante son los totalitarismos, liderados por Japón, Italia y Alemania, quienes tienen el afán expansionista y el nacionalismo como ideales a profundizar durante este conflicto. La crisis de 1929, que genera, en definitiva, una profunda crisis económica en Europa, lo que provoca a su vez rivalidades internacionales y graves problemas económicos entre los países. Unido a lo anterior, la disputa por las colonias en el mundo y los mercados mundiales generarán este conflicto llamado la Segunda Guerra Mundial. Así entonces, tras la expansión de Alemania hacia los territorios que antes habían conformado la Germania, es decir, Checoslovaquia y Polonia, es que se inicia esta guerra mundial. De esta forma, el 1 de septiembre de 1939, tropas aerotransportadas alemanas invaden Polonia y este hecho representa el inicio de la Segunda Guerra Mundial, puesto que de inmediato las potencias aliadas declaran la guerra a los alemanes y en cuestión de un año tendremos a las dos grandes alianzas, el Eje y los aliados, en un conflicto a escala mundial.